Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Vamos a titular la reflexión de esta noche: el veneno está en ti, pero hay una mirada que sana. Porque, hermanos y hermanas, hay enfermedades que se sienten, pero hay otras que se esconden. Y hay una que está en todos y muchos no lo quieren admitir. Esa enfermedad no viene de afuera, no entra por la piel, ni se agarra por el aire, sino que está dentro de nosotros. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Oh, hermanos, el pecado no es solo lo que hacemos, sino que es lo que somos por naturaleza. Y el problema no es solo que pecamos. El problema es que nos estamos muriendo lentamente y no lo percibimos. Pero hoy nosotros vamos a ver en esta escena que Cristo nos presenta, relacionada con una historia antigua, nosotros vamos a ver que es una historia más actual que nunca. El Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta noche vamos a ver tres verdades en esta reflexión. Número uno, que el veneno está en nosotros. Número dos, que Dios ya proveyó la cura para el veneno. Y número tres, que solo una mirada es la que salva. Hermanos, el Señor esta noche nos comienza diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que Él sea levantado. La pregunta es, ¿a quién le dijo eso el Señor? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pregunto, ¿Nicodemo sabía la Biblia? Ese hombre creo que sabía la Torá de memoria. ¿Nicodemo guardaba la ley? Yo creo que era como Pablo, irreprensible. ¿Nicodemo tenía estudios eruditos? Sin duda que sí, era maestro de la ley. ¿Nicodemo tenía iglesia? No solo tenía iglesia, era líder de la iglesia. Y a él Jesús le dice, Nicodemo, como el Hijo del Hombre como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. ¿Sabía Nicodemo sobre ese relato de que fue levantada la serpiente en el desierto? Sin duda que sí. Pero yo creo que esta noche nosotros necesitamos ir a ese relato. Vamos a Números 21, versículos 5 y 6. Número 21, versículos 5 y 6. Y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ahora vean el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Quisiera que me creyeran cuando les dije que el veneno lo tenemos. El que crea que no tiene el veneno, se está engañando él solito. Hermanos, aquí el pueblo había sido libertado de Egipto. El pueblo había visto milagros. Pero aún así, ¿qué están haciendo aquí según el versículo? Están murmurando, hermanos. Están murmurando contra Dios. Y entonces Dios permite que salgan serpientes. Oh, mis hermanos, yo les pregunto, ¿las serpientes crearon el problema que había en ellos? No. Las serpientes reveló lo que ya estaba en el corazón. El pecado ya estaba dentro de ellos. Las serpientes solo lo manifestaron. Hermanos, muchas veces el problema no es nuestro entorno. El problema no es la iglesia. El problema no es nuestra familia. Muchas veces el problema es nuestro yo. El corazón. Por eso dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Si alguien lo tiene, lo lee para yo no perder aquí esta parte. ¿Qué dijo el profeta ahí? En Jeremías 17, 9. Pero dejen marcado acá porque vamos a regresar. ¿Qué dice? Hermanos, el profeta está diciendo ahí, el problema del hombre está ¿en dónde? En el corazón. Allí está el problema del hombre, en el corazón. El Espíritu de Profecía dice que el pecado, dice, no es simplemente un acto, dice. Así dice, el pecado no es simplemente un acto, sino que es una condición, dice, del corazón, camino a Cristo. El pecado no es simplemente un acto, sino que es una condición del corazón. Hermanos, podemos estar en la iglesia, cantando, predicando, diezmando, pero aún así tener un problema ¿en dónde? En el corazón. ¿Cuáles son los problemas del corazón? Yo puedo estar aquí predicando, yo puedo estar diezmando, yo puedo estar cantando, pero con esos problemas ahí adentro, con un orgullo bien arraigado, con un egoísmo bien arraigado, con una envidia bien allí que no la quiero dejar, con un rencor, como dijo mi hermano, que me tiene atado al pasado. Hermanos, son problemas del corazón. Por eso el profeta tiene razón cuando dice, es que engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Es perverso. Entonces los israelitas, cuando las serpientes salieron y los mordieron a ellos, eso solo reveló lo que había en el corazón. La Biblia está diciendo que ellos tenían un problema en el corazón y era que murmuraban. ¿Contra quién? Contra Dios. Hay veces que nosotros, mis hermanos, guardamos cosas en el corazón. Y eso es un veneno. A veces guardamos resentimientos. A veces guardamos como apetitos carnales. A veces tenemos arraigado allí la indiferencia espiritual. Hermanos, ¿saben que a veces hasta nos sentimos bien con esos venenos? A veces nos sentimos bien con esos venenos. Somos cristianos a veces que nos sentimos bien con esos venenos en el corazón. Y entonces Dios, a estos que murmuraron, a estos que estaban mordidos por la serpiente, Dios vino y les proveyó la cura. ¿Cuál fue la cura? Vamos otra vez a número 21 y ver ahora los versículos
7, 8 y 9. Número 21 otra vez, regresamos allá y leemos los versículos 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué sucedía? Y vivía. Oh, hermanos, ¿tenía sentido humano eso? No tenía sentido humano levantar una serpiente para sanar de serpientes. No tiene sentido. Pero ahí está el punto, hermanos. Ahí está el mensaje. Y por eso Nicodemo, Jesús le dijo: ¿te acuerdas, Nicodemo, de aquella historia? ¿Te acuerdas, Nicodemo, de lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Cuando fueron mordidos por las serpientes. ¿Te acuerdas lo que Dios le instruyó a Moisés que hiciera allí? Sin duda Nicodemo le habría dicho: sí, Señor, me acuerdo. Sí, maestro, porque maestro le dijo. Bueno, le dijo Jesús, así le dijo. Como esa serpiente de bronce fue levantada, y para poder vivir tenían que mirarla, así le dijo, el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado para que todos los que lo vean, pero no lo miren así superficialmente, sino que lo miren con la fe, no mueran, sino que tengan, ¿qué cosa? Vida eterna. Hermanos, prácticamente Jesús le dijo a Nicodemo: yo voy a tomar la forma del problema sin tener que ver con el pecado. Yo pregunto, ¿la serpiente de bronce tenía que ver con el pecado de los israelitas? No. Pero sin tener que ver con el problema que tenían ellos, es decir, el pecado, sin tener que ver, en alguna manera, Dios dijo: voy a usar eso para que algo que no tiene que ver con el pecado de ellos, de todas maneras, si miran a esa serpiente de bronce, el acto de tener fe y mirar, que eso los salve del pecado. Hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús eso mismo vino a hacer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3, vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Noten ustedes, el Señor tomó la forma, el Señor fue enviado en semejanza de carne de pecado, para de esa manera, dice, destruir o condenar el pecado en la carne. Ahora mire 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué cosa? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La serpiente de bronce que no los había mordido, de todas maneras Dios dijo que agarre la forma de la serpiente, y de esa manera se convierta en el objeto de la salvación de ellos, en el sentido de que no mueran por el veneno que la serpiente literal les ha puesto. Y así dice Pablo, el Señor también, esa forma
de carne de pecado. El Señor lo hizo pecado, no porque cometiera Él pecado alguno, sino para que de esa manera Él pudiera salvarnos a nosotros. Hermanos y hermanas, la serpiente de bronce representaba el pecado juzgado, el mal expuesto, la muerte vencida, y lo mismo hizo Cristo en la cruz. Cristo no solo cargó el pecado, sino que Él se hizo pecado por ti. Dice amén. Él se hizo pecado por ti. Hermanos, el Espíritu de Profecía dice que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Oiga esto, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Hermanos y hermanas, el dolor que Cristo sintió en la cruz fue un dolor no solo físico, sino también emocional, porque sintió la separación de ¿quién? De su Padre. El peso de su pecado, el suyo y el mío. Eso, hermanos, no fue fácil. Y aún así, Él decidió quedarse en la cruz hasta expirar con el fin de salvarnos. Pero me llamó la atención el versículo 9 de Números 21, que la instrucción de Dios fue: el que sea mordido por la serpiente, ¿qué tiene que hacer? Dijo el Señor. Mirar a la serpiente de bronce. Hermanos, solo una mirada los podía salvar. Solo una mirada los podía salvar. Cuando alguien sentía la mordedura de la serpiente, literal, ya sabía lo que tenía que hacer, si quería vivir. Mire qué cosa, el Señor ni siquiera dijo: aplíquenle una medicina, aplíquenle un tratamiento. Dijo, ¿qué cosa dijo el Señor? Miren a la serpiente de bronce. Este tipo de enfermedad que se llama pecado no se sana con tratamientos, ni con hidroterapias, ni con medicina. Se salva si miran a la serpiente de bronce. Solo mirar a la serpiente de bronce es lo único que les puede sanar. Pero la pregunta es, ¿miraron todos a la serpiente de bronce? ¡Wow! Muchos murieron. No porque no había cura, simplemente porque no quisieron mirar. Mire lo que es el don de profecía. Yo me quedo sorprendido. Aquí dice otro caso, dice que Cristo presentó ante Nicodemo la serpiente que fue levantada en el desierto y declaró: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si fuese levantado, atraería hacia él a todos los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice, tan solo miren a esa serpiente de bronce. Los hijos de Israel no se habían percatado de que Dios los había estado cuidando por medio de sus ángeles, enviados para ayudarlos y protegerlos. El pueblo no había sido diezmado por las serpientes en su largo viaje por el desierto. Y sin embargo, fue un pueblo ¿cómo? Ingrato. Y luego dice, ¿qué cosa? También lo somos nosotros. No nos damos cuenta de los miles de peligros de los cuales nos ha guardado nuestro Padre Celestial. No percibimos la gran bendición que Él derrama sobre nosotros al darnos alimento y ropa y al preservar nuestras vidas, enviando a los ángeles guardianes para que nos cuiden. Cada día, dice, deberíamos agradecer por esto. Nuestros corazones deberían vibrar de agradecimiento y deberíamos acudir a Dios todos los días con una ofrenda de gratitud. Deberíamos reunirnos cada día en torno del altar de familia y alabar al Señor por su cuidado sobre nosotros. Los hijos de Israel habían perdido de vista que Dios los estaba protegiendo de los animales ponzoñosos. Pero cuando Él retiró su mano protectora,
el aguijón se abatió sobre ellos. Entonces, ¿qué? Pues Cristo mismo le dijo a Moisés que erigiera un asta e hiciese una serpiente de bronce y la colocara en esa asta y la levantase a la vista de los israelitas para que todo el que la mirara pudiese vivir. No tenían un gran trabajo que hacer. Tenían que mirar porque Dios lo dijo. Ahora bien, supongamos que ellos se hubieran detenido a razonarlo diciendo: ¿qué? No puede ser que por mirar a esa serpiente de bronce seremos curados. No hay vida en ella. Pero la mirada de fe sí los curó. Exactamente como Dios les había dicho que sucedería. Los que miraron, vieron. Los que se detuvieron a argumentar y explicar lo que pasó con ellos, murieron. O sea, los que decían: ¿qué tiene que ver esa serpiente de bronce? ¿Qué vida tiene eso? ¿Por qué tenemos que mirar? Esos se murieron. Dice: ¿qué hemos de hacer nosotros? Mirar y vivir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La razón: para que todo aquel que lo mire no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de fe es esta? Jesús era el Hijo de Dios, pero ¿tienes una fe personal respecto a tu propia salvación? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Que Él murió en la cruz del Calvario para redimirte y que te ha ofrecido el don de la vida eterna si crees en Él? Oh, mis hermanos, lamentablemente a veces hay muchos hermanos muriéndose. ¿Por qué será que hay tanto hermano muerto espiritualmente? Hay tanto hermano hoy en día que se está muriendo. Tienen doctrina, tienen profecía, tienen verdad presente, tienen un mensaje peculiar, pero aún así muertos espiritualmente. ¿Por qué se están muriendo? Porque no están mirando a Cristo. Tienen todo, como lo tenía Nicodemo, como los israelitas lo tenían todo, pero no miraban a Jesús. Saben, hermanos, que esto es muy profundo, porque esto es, digámoslo así, lo más delicado que nos puede estar pasando, que no estemos mirando a Cristo. Y cuando hablamos de mirar a Cristo, repito, no estamos hablando de mirar una imagen o de mirar así superficialmente. Estamos hablando de contemplarlo. Y estamos hablando, hermanos, de pasar tiempo en las Escrituras contemplándolo. El que contempla a Cristo en las Escrituras, el que dedica tiempo para pasarlo con el Señor y lo contempla con los ojos de la fe, ese tiene vida eterna. Si no lo hace, tiene doctrina, tiene ley, tiene verdad presente, tiene mensaje peculiar, tiene iglesia que tiene la verdad, pero está muerto. Hermanos y hermanas, es importante mirar a Jesús. Mire lo que sigue diciendo el don profético. En el desierto, cuando el Señor permitió que serpientes venenosas atacaran a los israelitas rebeldes, se instruyó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce y ordenara que todos los heridos la miraran y vieran. Pero muchos no vieron la utilidad de ese remedio indicado por el cielo. Los muertos y moribundos los rodeaban por doquiera y sabían que sin la ayuda divina su muerte era cierta. Mas estaban dispuestos a lamentar sus heridas, sus dolores, su muerte segura, hasta que se terminaba su energía y sus ojos quedaban vidriosos. ¿Cuándo podrían haber recibido una curación instantánea? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así también el Hijo del Hombre levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, iba a ser levantado. Si estáis conscientes, dice, de vuestros pecados, no dediquéis todas vuestras facultades a lamentaros por ellos, sino ¿qué cosa? Mirad y vivid. Jesús es nuestro único Salvador.
Y aunque millones que necesiten ser curados rechacen su misericordia ofrecida, nadie que confíe en sus méritos será abandonado para perecer. Resucitado. Pobre alma enferma de pecado y desanimada. Mira y qué cosa. Y vive. Jesús ha empeñado su palabra y va a salvar a todos los que acudan a Él. Hermanos y hermanas, en resumen, dice el don de profecía, que muchos perecieron porque no creyeron que bastaba solamente con mirar. Por eso nosotros hoy debemos entender que aunque el veneno esté en nosotros, si miramos a nuestro Salvador, Él tiene el poder para eliminar ese veneno. Y ya usted o yo, ese veneno se llama orgullo, se llama resentimiento, se llama rencor, se llama envidia, se llama crítica, se llama egoísmo, se llama, hermano, todo lo que nos contamina. Hoy Cristo, hermanos, hoy Cristo nos dice, yo fui levantado en la cruz para sanarlos de esa enfermedad. Yo fui levantado en la cruz para que su conciencia pueda ser limpia de todo eso. Pero muchos tristemente dicen, sí, es verdad, pero siguen igual. Otros dicen, para después, yo voy a hacer un compromiso serio con mi Señor más adelante. Pero hermanos, mientras dicen eso, el veneno, ¿qué cosa? Los va matando de a poco, de a poco. Por eso dice el apóstol Pablo, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis tu corazón. Yo pregunto, hermanos, ¿la salvación es complicada? La salvación no es complicada, hermanos. Somos nosotros los complicados. La salvación no es complicada. Pero sí es urgente que miremos a la dirección donde tenemos que mirar. Hermanos, no es difícil, pero sí se requiere voluntad. Sí se requiere rendición. De manera que esta noche, en el versículo de memoria, Cristo no nos está pidiendo que hagamos mucho. Él nos está pidiendo algo sencillo, pero decisivo. Y es que lo miremos a Él. Pero vuelvo a repetir, no una mirada superficial, ni tampoco una mirada religiosa, sino una mirada sincera de rendición completa a nuestro Señor. Isaías 45, 22, ¿qué dice? Isaías 45, 22 viene para reforzar todo esto que estamos diciendo de la siguiente manera. Isaías 45, 22. Mire lo que dice. Mirad a quién, a mí, y sed qué cosa, salvos. ¿Cuántos? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos y hermanas, el Señor dice, mírenme a mí. El día que nosotros le hagamos caso al Señor y lo miremos a Él, entonces, mis hermanos, vamos a ver que lo que nos está desanimando, lo que nos está alejando, lo que nos está destruyendo, es algo que el Señor se puede hacer cargo de ello si nosotros no le quitamos nuestros ojos de encima. Es decir, que nuestra mirada esté siempre en Él. Así que esta noche, si usted reconoce que algo de veneno tiene en su corazón, si usted reconoce que no se puede salvar usted solo, si usted reconoce que necesita mirar a Cristo de verdad, yo le invito para que lo haga. Yo le invito para que esta noche, aquí mismo, usted haga una decisión. Y es la de mirar a su Señor siempre. Hermanos, digámosle al Señor esta noche, yo voy a verte más, porque no te he visto como debiera. Esta noche digámosle al Señor, ya no voy a andarme justificando por cómo soy. Al contrario, voy a mirarte más para ser diferente.
Hermanos, si miramos a Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Viviremos, viviremos. El veneno está en todos. Yo soy consciente que tengo el veneno, pero yo no quiero morirme con ese veneno. Y yo creo que tampoco usted se quiere morir con ese veneno. Así que, hermanos, hay una cruz levantada. Y esa cruz, si usted la mira, hay un Cristo que está disponible para usted. Y cuando le hablo esto, lo estoy haciendo como para vivir lo que ocurrió en el Calvario. Aunque sabemos que el que murió en el Calvario vive y permanece para siempre. Y está en el cielo intercediendo por nosotros. Y desde allá nos dice, mira y vivirás. Y el veneno que está en ti, con esa mirada que me pongas, yo te voy a sanar. ¿Cuántos quieren mirar a Cristo? Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra mirada no se aparte de Él. Padre Celestial, hemos llevado tantos años en la fe. Hemos tenido, Señor, desde hace mucho tiempo el conocimiento de la verdad. Nos hemos declarado incluso tus seguidores y aún hemos dicho que somos de tu pueblo remanente. Hemos, Señor, sido bendecidos con toda la luz de la verdad presente y sin embargo nos hemos estado muriendo y hemos pensado que estamos vivos. Nos hemos estado muriendo porque el veneno de la serpiente, que se llama diablo y Satanás, tristemente hemos dejado que nos lo ponga cada vez. Cuando nos hemos, Señor, allí puesto negativos, cuando nos hemos puesto allí a juzgar, cuando hemos estado ahí con esa actitud de egoísta, de orgullo, de envidioso, de resentimiento, de rencor. Señor, cuando hemos estado con esa indiferencia espiritual, Señor, ese es el veneno que la serpiente nos ha puesto. Y nosotros, Señor, no te miramos, no te hemos visto y nos hemos estado muriendo. Pero esta noche te damos gracias por la buena nueva de que si hoy te miramos, tú has dicho claramente, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. De manera que en estos momentos te rogamos que nuestra mirada no se aparte de ti nunca más. Te rogamos, Señor, que en los días que nos queden, de aquí hasta la muerte o hasta cuando tú vengas, que en los días que nos queden, Señor, nuestra mirada nunca se aparte más de ti. Que nos mantengamos siempre, Señor, contemplándote. Que dediquemos tiempo a la Escritura para mirarte allí. Y Padre, en la medida en que te miremos, que el veneno que tenemos salga de nuestro cuerpo y quedemos sanados completamente. En tus manos nos ponemos y te damos gracias por tu gran sacrificio que hiciste por nosotros. Te damos gracias porque fuiste levantado en la cruz para sanarnos del veneno del pecado. Gracias, Señor, te amamos y te queremos suplicar que nos ayudes para no andar buscando nosotros el veneno, sino que más bien huir del veneno y mantenernos así, Señor, por tu gracia, limpios y sanos para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.